Al principio de la película vemos el suelo de un apartamento cubierto de horribles manchas rojas. La acción transcurre 3 meses antes. Emily conduce a la prisión en su coche y pasa por el control de seguridad. La joven visita a su marido Martin, que se encuentra actualmente en prisión. Entonces Emily pide un día libre en el trabajo porque mañana su marido por fin sale de la cárcel. Al conocerlo, está un poco nerviosa por no haberse vestido con más elegancia. Martin finalmente regresa a casa. El hombre le cuenta que en la cárcel conoció a un tipo inteligente que podría ayudarlos a ganar dinero. Le asegura a Emily que le recompondrá la vida. Lo cierto es que en el pasado Martin era bastante rico, pero acabó entre rejas debido a actividades ilegales en el mercado financiero. Esa misma noche, Emily baja al aparcamiento y se sube a su coche. La joven cierra los ojos y se estrella deliberadamente contra un muro a toda velocidad, con la intención de suicidarse. Emily es llevada al hospital, donde un médico se acerca a ella. Jonathan le dice que la compañía de seguros está revisando los frenos, pero se pregunta si Emily intentó hacerse daño intencionalmente. El psiquiatra la observa atentamente. La joven se niega a permanecer en el hospital, alegando que Martin acaba de recibir el alta. Emily necesita encontrar trabajo y no puede permitirse el lujo de estar hospitalizada. La joven propone un acuerdo. Asistirá a sesiones regulares con Jonathan, ya que ha hecho terapia. El médico habla con Martin y le da una receta para Emily. Jonathan explica que las pastillas deberían ayudarla a sobrellevar la tristeza y la angustia emocional. La joven empieza a tomar la medicación, pero le produce náuseas. Pronto, durante la sesión, Emily le cuenta a Jonathan sobre su infancia. Soñaba con ser diseñadora y se mudó a Nueva York para estudiar. Fue durante sus estudios que Emily conoció a su futuro esposo. Martin era muy rico y la joven estaba fascinada con su cortejo y sus atenciones. Un año después arrestaron a su esposo y le confiscaron todos sus bienes. Emily cayó en una profunda depresión y comenzó a consultar con un especialista. Jonathan contacta con la exterapeuta de Emily. Victoria le dice que Emily simplemente estaba desesperada cuando acudió a ella. Jonathan le consulta sobre medicamentos para Emily. Victoria sugiere un nuevo medicamento llamado Ablixa. Jonathan también se entera de que Emily perdió a su hijo después de que Martin fuera encarcelado. El psiquiatra le receta Zoloft. Poco después, Emily asiste a una fiesta organizada por los amigos de Martin. Allí, de repente se siente mal y Martin la lleva a casa. Un día en el metro, Emily camina muy cerca del borde del andén. A pesar del tren que se acerca, está lista para dar un paso más, pero un guardia la salva. Mientras tanto, Jonathan está en una cafetería con su esposa. Deidre intenta hablar con él sobre una entrevista de trabajo, pero Emily los interrumpe. La joven llora por lo que casi sucedió en el metro. Jonathan deja a su esposa y habla con su paciente. Emily le ruega que deje de recetarle Zoloft, ya que está experimentando efectos secundarios. Jonathan accede y sugiere probar Ablixa en su lugar. Empieza a dar frutos. Al principio, Emily seguía igual de deprimida, pero con cada día que pasaba, mejoraba. La joven recuperaba el ánimo y la energía. Tras una noche infinita con su esposa, Martin comentaba que el médico que le recetó la medicación era un milagro. Esa noche Martin se despertó con ruidos extraños y música alta. Resulta que Emily había empezado a sufrir sonambulismo por tomar Ablixa. Durante la sesión, Jonathan sugirió cambiar la medicación, pero la joven se negó. Emily comentó que con las pastillas alternativas sentía como si una nube de niebla tóxica la invadiera la cabeza. Jonathan ofreció un acuerdo. Emily podría seguir tomando Ablixa, pero lo combinaría con nuevas pastillas para suprimir los síntomas del sonambulismo. Emily empezó el nuevo tratamiento, pero pronto sintió que volvía la apatía. Se sentía extrañamente atontada y se quedó dormida. Martin llegó a casa y compartió que él y un nuevo socio ya habían empezado a trabajar en una startup.
El marido fue a la cocina y encontró a Emily sonámbula de nuevo durante otro episodio preparando la cena. Cuando Martin la toca, Emily lo ataca repentinamente con un cuchillo, sin siquiera despertarse. Como resultado, el esposo de Emily muere. A la mañana siguiente, la policía llega a la casa de la joven. Llorando, Emily dice que ni siquiera se acuerda de lo sucedido. La policía no encuentra evidencia de allanamiento y detiene a la joven. Emily rechaza a un abogado, pero pide encarecidamente contactar a su médico. Jonathan llega pronto a la comisaría y habla con los investigadores. El psiquiatra explica que Emily podría haber cometido el crimen mientras caminaba dormida, ya que ya había tenido episodios similares. Uno de los investigadores le revela una verdad desagradable a Jonathan. En un caso, Emily es declarada culpable y sufre las consecuencias. En otro, la culpa recae en el psiquiatra que le recetó la medicación equivocada. Incluso si se trata de un efecto secundario, Jonathan tendrá que enfrentarse a acciones legales. El psiquiatra está consumido por pensamientos dolorosos. Jonathan investiga casos similares donde los tribunales absuelven a pacientes. El psiquiatra decide ayudar a Emily. Jonathan sigue abrumado por la situación y su relación con su familia comienza a deteriorarse. Emily habla más tarde con la madre de Martin y le pide que publique una nota que había escrito. En ella, Emily advierte sobre los peligros de la medicación y el tratamiento que recibía. Esto ensombrece a la farmacéutica que produce Ablixa. Mientras tanto, Jonathan y su familia son acosados por periodistas que exigen saber si el médico admite su responsabilidad en el caso de Emily y en la muerte de su esposo debido a sus recetas. La situación con la joven es recordada con frecuencia por los pacientes del psiquiatra. Su historial médico y su práctica son investigados. En el tribunal, el psiquiatra logra convencer al jurado de que Emily no estaba consciente durante el incidente, no tuvo intención y solo intuyó su sonambulismo. La fiscalía acepta retirar los cargos contra Emily y con la condición de que sea ingresada en un hospital psiquiátrico durante un largo periodo. Sin embargo, los problemas de Jonathan no terminan ahí. El director de la empresa que produce Ablixa lo confronta, ya que la situación con su paciente provocó la caída de las acciones. El psiquiatra decide examinar la información sobre Ablixa más a fondo. En la página web oficial, Jonathan encuentra un artículo intrigante titulado «Episodios de sonambulismo provocados por altas dosis de Ablixa». Su sorpresa es aún mayor al descubrir que el artículo está escrito por Victoria, la ex-terapeuta de Emily. Fue Victoria quien inicialmente recomendó cambiar a Emily a Ablixa. Jonathan empieza a sospechar que ha sido un peón en la astuta trama de alguien. Interroga a un encargado del aparcamiento y se sorprende al descubrir que antes de estrellarse contra el muro, Emily llevaba puesto el cinturón de seguridad. En su consulta, el psiquiatra ve un video en bucle sobre cómo sobrevivir a un accidente de coche. Jonathan también recuerda que Emily le dijo que su compañera de trabajo, Julia, le había hablado de Ablixa. Tras hablar con el personal, el psiquiatra descubre que ninguna persona llamada Julia trabajó allí. Mientras tanto, las acciones de una empresa competidora de Ablixa se han disparado. Jonathan está convencido de que está tramando una conspiración a su alrededor. A pesar de las objeciones de su esposa, el psiquiatra está decidido a descubrir la verdad de lo sucedido. Jonathan se da cuenta de que tanto Emily como Victoria lo persuadieron indirectamente para que recetara Ablixa, a pesar de que nunca había colaborado con esa empresa. Además, el artículo de Victoria describe un caso de sonambulismo muy similar al de Emily. El psiquiatra visita de nuevo a la joven y sugiere comprobar la hipótesis del sonambulismo causado por Ablixa ante una cámara para el juicio. Emily toma el medicamento y se espera observar los síntomas del sonambulismo. Emily, en efecto, se queda dormida y empieza a hablar y a moverse. Jonathan acude al fiscal y la acusa de mentir. En realidad, el psiquiatra le había administrado un placebo a la joven, una sustancia incapaz de inducir el sonambulismo. Jonathan comprende que Emily se da cuenta de que le mintió y asesinó a su marido conscientemente. Sin embargo, el fiscal y otro perito le aconsejan que lo olvide. Jonathan va a ver a Emily y se da cuenta de que Victoria la había visitado.
El psiquiatra habla con Victoria y le dice que necesita vigilar a la paciente más de cerca. Al quedarse sola, Victoria mete fotos íntimas de Emily, supuestamente dirigidas a Jonathan, en un sobre y se las envía a su esposa. El psiquiatra intenta explicarle todo a su amada esposa, pero ella se niega a escucharlo y se marcha. Jonathan sigue reflexionando sobre lo sucedido. Finalmente, el psiquiatra se da cuenta de que Emily y Victoria estaban conspirando para sacar provecho de la caída de la empresa Ablixa. Al día siguiente, Jonathan se encuentra con Victoria, quien se burla de su colapso en todos los aspectos de su vida. El psiquiatra engaña afirmando que Emily ya ha confesado. Asustada, Victoria también traiciona a su cómplice, admitiendo que Emily está completamente cuerda. El psiquiatra también manipula a Emily sugiriendo que necesita terapia de choque, aunque sus efectos en personas sanas son impredecibles. Furiosa, Emily arma un escándalo, sobre todo al enterarse de que Victoria la ha traicionado y quiere que lo olvide todo. Emily empieza a creer que la han traicionado y accede a confesar la verdad. La joven dice que era feliz con Martin porque, por una vez, tenía todo lo que siempre había deseado. Sin embargo, cuando Martin fue a prisión, se sintió profundamente perdida y por eso recurrió a un terapeuta. Pronto, ella y Victoria se convirtieron en amantes. Emily se dio cuenta de que todos los problemas de su vida se debían a su esposo. Cuando Martin fue liberado, Emily fingió depresión y actuó como si quisiera desesperadamente arreglar su vida. Era necesario para que, al eliminar a Martin, nadie sospechara de ella. Jonathan pregunta por qué lo eligieron específicamente a él. Emily dice que fue una coincidencia. Según su plan, el médico desaparecería después del juicio, dejando a Emily y Victoria lucrativas. Pero ahora Emily debe permanecer en el centro psiquiátrico. La joven se niega a aceptarlo y le ofrece a Jonathan una suma sustancial para que la den de alta del hospital. El psiquiatra testifica ante el tribunal que Emily goza de buena salud mental. En caso de una recaída, será devuelta a la clínica de inmediato. Primero, Emily engaña a Victoria para que confiese su relación con el paciente y su conspiración. Luego, la joven cae en una trampa. Jonathan la provoca a una agresión que la lleva a regresar a la clínica. El psiquiatra reconstruye su matrimonio y continúa su práctica médica. En este punto termina la película. Gracias a todos por ver este video hasta el final. Por favor, denle me gusta, dejen un comentario con sus opiniones sobre la película y nos vemos en nuevos videos.